En esta ocasión me da mucho gusto poder contar en esta transmisión con la presencia del doctor Carlos Beristain. Él es integrante de este grupo que ya terminó ayer sus funciones, el GIEI. Carlos Beristain, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Y bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha. Ayer presentamos nuestro último informe. Todavía estamos en el país hasta el día 31. Todavía estamos haciendo cosas. Vamos a entregar documentación a la Fiscalía, por ejemplo, un peritaje sobre telefonía que presentamos en nuestro informe, pero ya lo hemos entregado esta mañana al fiscal y todavía vamos a seguir haciendo algunas últimas gestiones que nos parecen que son muy importantes antes de salir el día 31. Carlos, una de las preguntas que nos hacemos todos en este momento, luego de escuchar este último informe del GIEI, es ¿a qué se debe esa falta de voluntad o de capacidad política para hacer que instancias de gran poder como son las militares en México rindieran cuentas en este tema? ¿Es el histórico problema entre poder civil y poder militar? ¿Es el hecho de que procesos progresistas como el que vivimos en México no logran desembarazarse del poder de los militares? Bueno, lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo y tenemos documentado es que encontramos documentación, hubo una apertura de los archivos, digamos, por orden del presidente, por petición nuestra también, de que obviamente necesitamos tener acceso a nuevas informaciones para poder esclarecer el destino de los jóvenes y las responsabilidades en los hechos. Tuvimos una apertura parcial, logramos una parte importante de esa información, analizamos esa información mostraba que había mucha más información, que había cosas muy relevantes, ¿no? Como que había informes de inteligencia militar en seguimiento de los jóvenes, había interceptaciones telefónicas en tiempo real de lo que estaba pasando. Y eso muestra no solamente que no se hizo nada por los jóvenes, sino que hay otras informaciones que es muy importante poder revisar, porque ahí hay datos de hacia dónde pudieron ser llevados los jóvenes, quiénes pueden haber sido los responsables, y eso ha sido parte fundamental de lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que hemos llegado es un punto en el que las respuestas que nos ha dado la dirección actual de Sedena es que no existen esos centros regionales de información en la época de Iguala, sino que se crearon después, que los documentos no existen, que interceptaciones telefónicas no existen, a pesar de que tenemos las pruebas y las muestras en los propios archivos de Sedena, que no se hace análisis con esa información, y lo que nosotros hemos mostrado, hemos incidido de forma reiterada que sí existe esa información, se lo hemos explicado al presidente, el presidente ha dado la orden, y las respuestas que hemos tenido han sido respuestas de negación de esa realidad, y para nosotros eso sí no es aceptable, ¿no? No se puede aceptar que teniendo los datos como tenemos, ¿no? Los números de los documentos que faltan, la respuesta que se da sea que no existe, ¿no? O que esos centros no existían cuando tenemos los documentos, los membretes, a quién se mandaba toda esa información, ¿no? Eso lo que muestra es pues, que no hay una respuesta positiva de la actual administración, tampoco de Sedena, a la demanda de apertura de los archivos y a las demandas de verdad que salen y que están incluidas en esa información, ¿no? Eso es muy preocupante para nosotros, obviamente, impide que podamos seguir adelante, porque si no tenemos, después de 1 año y medio que llevamos pidiendo esa información, no tenemos respuesta, pues lo que hemos ido ha sido analizar toda esa información, mostrar, digamos, a las familias, a la Fiscalía, a la COBAG, a México, el conjunto del análisis y pues esperar que eso ayude a destrabar lo que hasta ahora ha sido imposible destrabar, ¿no? Carlos, hay quienes dicen el presidente no pudo. México es un país presidencialista con un poder excesivamente concentrado en el Poder Ejecutivo Federal. Entonces hay quienes dicen el presidente no pudo. Yo te pregunto, ¿el presidente no pudo o no quiso poder? Bueno, yo creo que no hay que hablar en pasado, ¿no? Porque el pasado muestra como si el hecho fuera consumado. Nosotros no consideramos que eso es un hecho consumado, ¿no? De hecho, con la publicación del informe lo que tratamos de hacer es empujar en esa dirección, ¿no? Y creo que se tiene que poder, ¿no? O sea, no se puede aceptar la impotencia como destino para México, ¿no? Puesto que sabemos, no es un problema de que no sabemos si existe o no y hay que chequear esa posibilidad, sabemos que existe. Tenemos los datos de qué tipo de documentos son, teníamos datos de dónde estaban, tuvimos información de que una buena parte de esa información había sido trasladada a otro lugar, sabemos qué lugar, informamos al presidente de ese lugar y sabemos que muchos de los documentos que nosotros estamos pidiendo además fueron enviados a muy diferentes niveles de mando en Sedena, no solamente se quedaron
27 Batallón, o en el 41 Batallón, o en la zona militar 35, también llegaron a la 9ª Región Militar, otros llegaron al DN1, es decir, a México, a LS2, el Servicio de Inteligencia, y esa información sabemos que existe, tenemos la numeración de cuáles son esos documentos y la respuesta no puede ser no se pudo, ¿no? La respuesta es que se tiene que poder, ¿no? Eso para nosotros es lo determinante, ¿no? ¿Mantiene el gobierno mexicano, el Estado mexicano, las vías para poder llegar a esa verdad a la que ustedes, una institución internacional llegada por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y el gobierno mantienen estructuras, ámbitos que puedan llegar a esa verdad, o está demasiado deteriorada ya esa misma estructura, Carlos? Bueno, nosotros hemos sido un sistema de asistencia técnica internacional, de coadyuvancia en el caso. Consideramos que eso ha sido muy importante porque eso te permite tener una independencia y también una credibilidad en la acción en función, obviamente, del trabajo que haces y cómo muestras el trabajo que haces, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el principio. Nosotros no hemos trabajado con opiniones, con visiones pensadas desde fuera. Hemos trabajado con la prueba y hemos tratado de buscar las pruebas para sostener las cosas que nosotros hemos dicho. Como tú señalabas al principio, pues desde una época muy dura, ¿no? Desde ese tiempo de la llamada verdad histórica, el primer año de trabajo en el que pues incluso se inició una campaña por parte de ciertos medios de comunicación y articulistas en contra de nosotros y nos insultó, se trató de matar al mensajero porque no querían escucharse el mensaje, ¿no? Entonces, la independencia y la presencia internacional ha sido muy importante. En este caso, consideramos que eso va a seguir siendo importante. Hay que trabajar también con los representantes de las víctimas, que son otro actor fundamental para el futuro. Y sobre todo hay que usar para nosotros, digamos, todo el trabajo que ha hecho el GIEI y que ha mostrado en sus informes, y especialmente en este último informe, que tiene nuevas pruebas, nuevos hallazgos sobre la existencia de esa información, cuál es esa información, sobre qué términos, en términos de qué tipo de información estamos hablando. Estamos hablando de información que habla de que los jóvenes fueron llevados a tal lugar o a tal otro. Estamos hablando de interceptaciones telefónicas entre protagonistas de la desaparición forzada en su momento que están hablando entre sí. Y estamos hablando de conversaciones que están cortadas, ¿no? Tenemos documentos de análisis que muestran que hay más información, porque en los documentos de análisis hay más información que la que hay en esa documentación que está cortada. Y tenemos los números de esos documentos. O sea, no estamos hablando de hacer una búsqueda imposible. Estamos hablando de un sistema jerárquico y un sistema también de archivos pues, muy estructurado. Esa información existe a diferentes niveles y tiene que ser proporcionada. La presencia internacional ha sido fundamental para dar confianza a las víctimas desde el principio y también para hacer un trabajo con un estándar internacional serio en términos de la investigación, y creemos que ese estándar tiene que mantenerse, ¿no? Y la independencia de la evaluación de esa información también. Lo primero que hay que lograr es que esa información esté disponible y después que el análisis que se pueda hacer tenga la independencia que se necesita. Pasamos de la verdad histórica a quienes dicen la mentira se ha institucionalizado. Por lo que han visto en este tema, Carlos, ¿la mentira se ha institucionalizado? Bueno, nosotros señalamos eso en nuestra presentación. Ayer dijimos que estamos en una situación de riesgo de la que la mentira se institucionalice. ¿Por qué? Porque las respuestas que hemos tenido, como te decía, no es la primera respuesta ahora, las respuestas que hemos tenido desde hace 1 año y medio, pues han sido cuestiones que sabemos que son falsas, ¿no? Primero, se nos dijo que los documentos que descubrimos, que los CRFI, el CRFI era un Centro Regional de Fusión de Inteligencia, no existía a esa época en Iguala. Y se nos dan incluso los planos del centro que se crea el año siguiente. Nosotros no estamos hablando de un centro como un edificio, estamos hablando de que ese sistema, el centro, funcionaba dentro del 27 Batallón. Tenemos testimonios de cómo funcionaba y tenemos documentos de cómo funcionaba. Nosotros no solo nos basamos en declaraciones, tenemos documento que dice CRFI 26 de septiembre de 2014 y está diciendo a quién están mandando esa información. Entonces, el CRFI sí funcionaba, existían igualas, sí, hacía interceptaciones telefónicas, tenemos los datos, tenemos las transcripciones de las transcripciones. Lo que se nos ha dicho es que por ley el SEDENA no puede hacer eso y entonces no hace eso, pero sabemos que lo estaba haciendo, tenemos los documentos que muestran cómo sí lo estaba haciendo. Se nos ha dicho que el CRFI no dependía de SEDENA, sino que dependía del CISEN.
perdón, pero todos los documentos que tenemos muestran que dependía de Sedena. A todas las personas a las que se les envía la información, a todos los niveles de mando, son de Sedena, como digo, hasta el DN1. No hay ningún documento que se envíe al SISEN y ese CRFI no dependía del SISEN. La prueba está en sus propios archivos. Bueno, para no cansarte con el conjunto de estas cuestiones, esas son cuestiones fundamentales, ¿no? Se nos dijo cuando descubrimos 2 documentos que muestran una transcripción de conversaciones telefónicas entre miembros del crimen organizado y policías de diferentes lugares de Iguala o cerca de Iguala, la respuesta que se nos dio es que no saben de dónde han salido esas transcripciones, que ellos no hacen transcripciones, que no saben quién hizo eso. Cuando las tenemos y tenemos el dato de que son del CRFI, están enviados al Estado Mayor de la Defensa Nacional o al DN1 o a la 9ª Región Militar. Después se nos dijo, hay un documento, varios documentos que pone, digamos, Estado Mayor de la Defensa Nacional en las siglas y en el otro lado las siglas CMI. ¿Qué significa Centro Militar de Inteligencia? La UILCA, la Fiscalía, pues petición nuestra, pidió a Sedena que certificara qué significaba EMDM, ¿no? Que es Estado Mayor de la Defensa Nacional, y que certificara qué significaba CMI, porque estamos hablando de un documento en el que aparecen esas 2 siglas. Y la respuesta de Sedena es que CMI no es una sigla que corresponde a Centro Militar de Inteligencia, sino que es una sigla que responde a contenido mediático de información. No existe ningún documento que tenga contenido mediático de información, perdón, ¿no? Y tenemos muchos documentos que es CMI, Centro Militar de Inteligencia. Es una respuesta absurda, pero es una respuesta. Entonces, lo que muestra es que hay una respuesta sistemática de negación de la verdad y de negación de la realidad. Es decir, no estamos en riesgo de que la mentira, al menos en este caso, se institucionalice como respuesta, y eso para nosotros y para los familiares y para el país creo que no es aceptable, ¿no? Carlos, pues se cierra esta etapa, una etapa intensa de un conocimiento detallado tuyo y de tus compañeros, de una realidad lacerante, estrujadora. ¿Qué sensación te queda como ser humano luego de ver todo este proceso en el cual a estas alturas no sabemos formalmente qué pasó con 43 jóvenes que fueron detenidos y desaparecidos en una ciudad media de México, es decir, Iguala Guerrero, que no es un lugar agreste o perdido en la inmensidad, donde además existían múltiples oficinas de inteligencia, información y acopio de inteligencia policíaca militar? ¿Cuál es la sensación con la que te quedas, Carlos? Bueno, primero lo que muestra, digamos, es hay un nivel de perplejidad cuando uno estudia una situación así, ¿no? Cuando analiza una situación así, pero que te muestra una realidad. Lo que te muestra una realidad es que el poder del narcotráfico y la delincuencia organizada en ese lugar controlaba todas las instancias del Estado. Eso se había convertido en una forma de funcionamiento y que el conjunto de esas instancias mintieron sobre dónde estuvieron, qué hicieron, etcétera, y estuvieron presentes en eso. Eso te deja pues la perplejidad y el dolor, ¿no? Es complicado estar escribiendo todo el día sobre mentiras, ¿no? Y tratando de escudriñar cuáles son las grietas por las que entra la luz, ¿no? Pero para nosotros también nosotros hemos tenido la fuerza para mantenernos, incluso en las épocas que tú señalabas antes, que fueron épocas muy duras, de acusaciones, de agresiones pues, verbales, ¿no? de intentos de mancillarnos, de intentos de acusarnos de cosas. La fuerza que tuvimos entonces y la fuerza que hemos tenido ahora y la fuerza que nos ha llevado hasta el informe de ayer es la fuerza de la relación con las familias. Nosotros tenemos una profunda convicción, una profunda relación, porque ellas son la fuente de sentido, ¿no? Ellas son las que han empujado para que nosotros estemos en el país, ellas son las que han tenido la confianza total en nosotros, y nosotras son a las que les hemos dado cuenta de todos los pasos que hemos ido dando. Y cuando uno está en una situación que te cuestiona tanto, bueno, ¿qué sentido tiene que se nos invite a un país en el que se ponen obstáculos, en el que no te dejan investigar o en el que te mienten? Pues para nosotros es muy importante la relación con las víctimas, ¿no? Y también el profundo sentido que consideramos que esto tiene para el país, ¿no? No es un problema solamente de que el caso se esclarezca, de que sepamos qué ha pasado con los chavos y dónde están para las familias. Nosotros también siempre hemos dicho, esto es un caso que representa de otras muchas maneras otros muchos casos que se dan en el país y que la resolución de este caso puede ser una palanca para el cambio, porque está mostrando muchos de esos mecanismos que han hecho posible el horror que hicieron posible el horror a gran escala de esa noche con esos chavos, ¿no? En ese contexto, pero también otros muchos casos muestra lo que hay que hacer. Entonces, esto también es lo que nos impulsa, ¿no? O sea, una razón de la esperanza de que el destino de México no puede ser que todas estas situaciones se mantengan o se perpetúen, ¿no? O que haya a quien se considere que esté por encima de la ley, ¿no? Y
y que pues la gente más pobre, más humilde, más del pueblo no tenga derecho a tener la justicia que se necesita, pero que también México no tiene, su horizonte no es mantener una situación en la que estos mecanismos sigan consagrando la impunidad, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Uno se confronta con mucha impotencia, con mucha frustración, tenemos tristeza, obviamente, porque nos vamos del país en un contexto en el que no tenemos más oportunidades de poder seguir adelante la investigación, no por nosotros, como señalabas antes, sino porque no se proporcionan los elementos que sabemos que existen y con los cuales hay que seguir trabajando, y sin esos no se puede seguir avanzando. Nosotros hemos llegado con el informe que presentamos ayer hasta el límite de lo que podemos decir con las pruebas que tenemos en la mano, y consideramos que eso, el horizonte no puede ser la impotencia, ¿no? Cuando llegamos al país, ¿te acuerdas? Nos vimos varias veces con varios pues, personas, periodistas, tratando de explicar qué pasaba en México, qué podíamos hacer, ¿no? Algunos de ustedes nos dijeron, ustedes no van a poder hacer nada, ¿no? Los familiares nos dijeron desde el principio, tenemos confianza en ustedes, por favor no se vendan, ¿no? Y eso nos muestra una realidad que México ha vivido hace muchos años, ¿no? Cambiar esa realidad no es fácil. Esta es una oportunidad de empezar a cambiar esa realidad, ¿no? La Fiscalía empezó a investigar bien con el fiscal Omar Trejo, se empezaron a hacer bien cosas, hubo que empezar de nuevo otra vez porque toda la prueba, toda la investigación que se había hecho con la PGR había estado contaminada por las torturas, por la falta de pruebas, etcétera, y hubo que recomenzar otra vez muchas de esas cosas después de que muchos detenidos fueron liberados, pero se estaba empezando a mostrar cómo sí se puede investigar con testigos protegidos, con pruebas, con solidez en la investigación, sin tortura, sin cometer violaciones de derechos humanos. Y eso es parte del futuro que México necesita, ¿no? Y este caso es tiene que ser un estímulo, y además es muy importante que no confirmemos la impotencia de que ya no se pudo. El caso sigue abierto, la desaparición forzada no termina porque un grupo de expertos haya llegado hasta un punto de su trabajo. El caso sigue abierto porque el delito es permanente, porque el dolor de las familias es permanente y porque ellas van a seguir empujando a que se pueda tener acceso a esa información y que haya verdad y justicia, en este caso también para ellas y para el país. Sí. Carlos, ¿hay posibilidad de que regresen ustedes, así como se dio una salida durante la administración de Peña Nieto y regresaron con la del presidente López Obrador? ¿Hay la posibilidad de que vuelva a haber un nuevo acuerdo para que ustedes regresen al trabajo en México? Pues ahora no hay condiciones. Nosotros terminamos nuestro trabajo porque no hay condiciones para seguir con nuestro trabajo, ¿no? Si en el futuro hay nuevas condiciones para poder hacer el trabajo, pues nosotros seguiremos colaborando y coadyuvando, ¿no? Pero tiene que darse otras condiciones totalmente diferentes que ahora no se dan y no parece que se vayan a dar en este tiempo. Los familiares están peleando por eso, ¿no? Siempre nos lo han dicho, pero nosotros no somos adivinos del futuro. Se necesitan otras condiciones para poder hacer el trabajo que no se ha podido completar, y eso me parece que es el punto central. No si nosotros vamos a estar, o si va a haber otro grupo, o si va a haber otro mecanismo, o si eso lo van a asumir los representantes o organizaciones en México. Lo importante ahora no es tanto nuestro regreso o no, para nosotros no es la cuestión, ¿no? Porque no hay condiciones para ello, sino lo importante es que los obstáculos que hemos señalado son los que hay que cambiar. Y ahí hay que poner el foco, y después pues habrá que hablar de qué mecanismos hay que poner en marcha para ello, ¿no? Carlos, pues no quiero cerrar esta entrevista sin decirte a ti y en tu persona, para los demás compañeros del GIEI, el agradecimiento de quienes hemos tenido la esperanza de que pudiera haber verdad, justicia en este proceso y que se hubieran dado las condiciones para poder llegar a fondo de un tema que, como lo has dicho, es crucial para el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra sociedad mexicana. Así es que cede el aprecio y el reconocimiento que les han dado los padres, los familiares, los activistas relacionados con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero Carlos, gracias por haber estado aquí, por todo el esfuerzo, por ayudar a esclarecer puntos que de otra manera no hubieran podido estar esclarecidos. Creo que mi voz va la de muchos mexicanos y agradecemos el trabajo de ustedes, Carlos. Bueno, mil gracias, Julio, por esas palabras. Carlos, que estés bien. Saludos a todos. Chao, Hasta saludos. pronto.